Nuestro primer invitado se trata de Diógenes Galván, colonense, y fue candidato a la alcaldía de esa ciudad. Bienvenido, Diógenes. Gracias, Sabrina. Buenos días. Gracias. Buenos días. Imposible no empezar por la situación de violencia en el país que también azota su ciudad y su provincia, además de la desidia de las autoridades. Estamos preguntando en Twitter si usted piensa que las autoridades son conscientes de la gravedad de la situación. Y yo quiero, como una persona que ha sufrido, que ha vivido en una ciudad azotada por la violencia entre pandillas, que nos cuente cuál es su visión de lo que están haciendo y están dejando de hacer las autoridades. Bien, vamos a hablar de las autoridades, calificar. Está bien que los ciudadanos califiquemos a las autoridades, ¿no? Yo creo que para eso lo escogimos y tienen que someterse a ese escrutinio. Sin duda las autoridades, tanto los estamentos de seguridad como el gobierno nacional, que son los líderes que tienen que llevar adelante todo tipo de estrategias en materia de seguridad o inseguridad, saben qué es lo que pasa en el país, saben cómo opera la sociedad, saben cómo está dibujada los diferentes pesos y contrapesos en materia social. Y yo no estoy seguro. Yo creo que el tema de conciencia está en lo que hay que hacer. Yo creo que lo que falla es en lo que hay que hacer. Hay una especie de falta de visión profunda en el entendimiento de esa gramática dentro de la sociedad, esa gramática social, de cómo se dispone esa gramática social. Y en esa falta de entendimiento, a pesar de que conoces los problemas, no vas a entender cómo resolverlos. Entonces, lo más sencillo es reprimir. Lo más sencillo es decir, bueno, aquí están las estadísticas, tenemos tantos homicidios menos que el mes pasado, menos que el año pasado. Entonces buscas y te quedas y te sometes a este tema de las estadísticas porque es muy cómodo. Es más sencillo, es más fácil buscar estadísticas y comparar y entonces tú mismo te calificas. Pero no hay un impacto, no hay una alternativa, no hay una estrategia de tratar de mejorar de adentro hacia afuera la situación. ¿Qué está pasando ahorita en el país y en Colón? Producto del descontento, el desgaste de un gobierno inoperante, un gobierno que, sí, por un lado tiene que atender la situación de emergencia por la pandemia, pero tiene que gobernar, porque gobernar es todo, es encontrarse con lo que haya y atenderlo. Entonces, no hay respuesta a las aspiraciones ciudadanas. Antes de la pandemia había necesidades, habían grupos organizados dentro de la sociedad que naturalmente se manifiestan ante los problemas, ya manifestándose o esperando que el gobierno resolviera algo. Eso nunca ocurrió. La pandemia agrava, porque si habían 10 personas sin empleo, sin recursos, ahora hay 40 personas sin empleo, sin recursos, y los grupos que se van a manifestar ahora tienen más gente apoyándolo en ese sentido. Entonces el gobierno no ha entendido de que tienes que darle una respuesta a la gente o a las aspiraciones de la gente como una responsabilidad prioritaria por lo cual fuiste escogido para gobernar, para representarnos. Y el gobierno o el liderazgo del presidente de la República mal entiende que son los jefes de los ciudadanos y no los servidores de los ciudadanos. Y no identifican las aspiraciones de los ciudadanos como su prioridad, pues. Sí, la agenda del presidente existe, sí. Ok, hay que ir a Escocia. Pero ¿qué sucede? Que el presidente debe entender, y todo su equipo, de que su principal agenda es la aspiración ciudadana. Y cuando el ciudadano se manifiesta como lo está haciendo ahora, porque sale de su comportamiento o su desenvolvimiento natural y se va a las calles, deja su trabajo, deja todo y se va a las calles, ahí se convierte. La agenda del presidente tiene que cambiar. Y la agenda del presidente se convierte en la agenda del ciudadano. Y yo creo que eso no se ha entendido. Justamente antes de que el presidente saliera para el viaje a Escocia que mencionas, señaló, para referirse a las protestas, que la democracia tenía límites y que esto que había pasado tendría consecuencias. Igualmente, el presidente, cuando se retiraba o cuando había propuesto o había mandado en un tuit que se reuniría con los dirigentes, con la dirigencia en Colón el 11 o el 12 de 11 de noviembre. El 11 de noviembre a las 12:30 del día, y eso fue rechazado
¿cuál es entonces la perspectiva que tienen los dirigentes populares colonenses ante esta situación que el presidente convoca una, pero que no va a haber si la reunión no se produce por falta de asistencia de los principales interesados? ¿Cómo evalúas el panorama general, tanto la propuesta del presidente como la negativa de ustedes, perdón, y luego la declaración última del presidente al momento de abordar de decir que la democracia tiene sus límites y lo que eso quería significar? Vamos atrás y adelante. Hay una segunda información de que el presidente pretende reunirse el 5 de noviembre. Evidentemente es una estrategia, una decisión política, porque el presidente sabe que tiene que ir el 5 de noviembre a Colón y no puede hacerlo al calor del escenario que se encuentra. Así que no trae la reunión al 5 de noviembre motivado por la urgencia de atención. No, eso es una estrategia totalmente política, porque no puedo pararme en un palco el 5 de noviembre con la situación como está. Esa es la verdad, la real motivación. Y eso hay que darle la lectura correcta. Así que nosotros debemos ser los colonenses lo suficientemente astutos y entender que el presidente está preocupado por su imagen política y la consecuencia política más que atender los problemas. Por eso debemos ser contundentes en nuestras exigencias. A ver, si bien es cierto, hay irregularidades en la manera que nos manifestamos, las autoridades, en las manifestaciones que se están dando, las autoridades saben que la gente se va a manifestar en descontento con la falta de respuesta a sus aspiraciones. Entonces, un gobernante inteligente, un gobernante con profundidad de Estado, debe evitar que esos escenarios se den. Nadie quisiera que Colón se detuviera, porque nos afecta a todos, pero eso va a ocurrir en una sociedad, en cualquier país del mundo. El presidente debe evitar que eso ocurra, pero al parecer es una cultura de que necesariamente tiene que haber una erosión social para que los mandatarios o el primer servidor del país atienda a las personas. Entonces, el único motivo que el presidente ha decidido ir a Colón es porque complicamos la situación o se complicó, y eso es vergonzoso. Ojalá y algún día tengamos un presidente que al día siguiente, bueno, vamos a conversar, vénganse para acá, como si estuviera buscando los votos. Cuando el presidente habla de que la democracia tiene límites, nosotros sentimos que el presidente tiene una perspectiva muy débil de la democracia. Porque cuando nosotros vemos, porque también hay un límite en la democracia, cuando el poder o quien ostenta el poder abusa utilizando el poder para privilegiar a sus amigos, a sus clientes, a sus socios, a sus estructuras políticas con los recursos del Estado, que son los impuestos que pagamos todos los panameños a punta del sudor de nosotros cuando estamos trabajando. Y vemos cómo el presidente reparte dinero a los diputados, vemos cómo los diputados crecen sus bienes, se compran carros caros, le pagan a los amigos que tienen empresas de alquiler de carros. Nosotros vemos el derroche. Ni siquiera estamos hablando de la inacción, sino el derroche. Vemos cómo crecen las planillas. Entonces, para nosotros, ahí se está abusando o se está extralimitando en el uso del poder la democracia también. Entonces, son dos perspectivas distintas. Entonces, nosotros también como ciudadanos le podemos decir al presidente, la democracia tiene límites, señor presidente, y usted lo está rompiendo. Entonces, al final eso es lo que está pasando y el presidente de la República, en una jugada más política que real, al parecer va a ir el 5 de noviembre a conversar con los compañeros de Cuco. Hablamos del presidente, pero también hay autoridades locales. Yo quiero preguntarle qué responsabilidad tienen las autoridades locales, gobernación, alcaldía, incluso diputados, del abandono, porque las imágenes que vimos ese día, y hay muchos que no tenemos contacto diario con la realidad de Colón, pero el estado de la terminal, el estado del hospital, y solamente escuchar a ciudadanos, ni siquiera de dirigentes de un movimiento, ciudadanos y empresarios absolutamente frustrados y desesperados por la situación de la ciudad y la provincia. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades locales? Toda, porque resulta que las autoridades locales de este momento no tienen 3 años o 2 años y medio de ser autoridades locales. Todos ellos, ya hablando del del alcalde del distrito, de algunos diputados, tienen 10 y 15 años de estar al frente de la responsabilidad gubernamental de la provincia.
Nuestra lectura de las autoridades locales es que son individuos que están tratando de llenar sus aspiraciones personales. Ellos han crecido como individuos. La verdad es que no tienen ni la menor idea de lo que hay que hacer por una provincia para desarrollar a su gente. Yo creo que tampoco tienen la voluntad para hacerlo. No tienen tampoco la personalidad para poder atraer posiblemente una inversión seria, respetable, que es lo que necesita una sociedad para poder ser desarrollada. Así que eso nos debilita. Es muy poco lo que podemos esperar de las autoridades locales. Nosotros realmente, y por eso que los manifestantes ni siquiera tocan esa puerta en la narrativa, dicen, si no viene el presidente, no vamos a hablar, porque el manifestante, Boitier, Cabezas, que son gente que realmente le creemos, porque son dirigentes legítimos, son dirigentes reales, son gente que no vemos que se ha enriquecido en el tiempo comprando autos caros y siempre están en la calle. Pero ellos saben perfectamente que las autoridades locales son inoperantes. Es muy poco lo que se puede esperar y ellos, el llamado al presidente de la República, que es el único que puede resolver las cosas. Son cómplices del deterioro social que hay en nuestra provincia, las autoridades locales, y es muy poco lo que podemos realmente esperar de ellos. Son totalmente cómplices de la condición en la que nos encontramos. Pero hay muchas de las aspiraciones o muchos de los reclamos que se están haciendo que parecieran si no merecer la atención del presidente de la República, porque hay algunos reclamos que van desde el ascensor de un hospital hasta el alza del combustible. Hay una gama casi infinita de reclamos, algunos de los cuales debieran ser atendidos por esas autoridades locales, otros por el presidente. Un diálogo con una variedad tan grande de reclamos y de aspiraciones, ¿tiene futuro o ustedes están aspirando a una atención más global de atención a Colón, más que de la resolución de pequeños problemas individuales? Yo creo que si se da cuenta, el país en este momento hay diferentes manifestaciones de distintos sectores con distintas aspiraciones. En el caso de Colón no es tan complicado. La verdad que Colón lo que está exigiendo en este momento son soluciones puntuales a temas puntuales. Ejemplo, infraestructura. Estadio Roberto Mariano Ula, que el gobierno anterior agarró, lo tumbó, se ganó la plata de la demolición y le fue muy bien a las autoridades locales. Y así lo hicieron con todos los coliseos. Hospital, que se termine, que nos digan qué va a ocurrir con el hospital Amador Guerrero, que es un desastre. O sea, temas puntuales que yo estoy seguro que si hay una lista de 10 aspiraciones, de 9 aspiraciones, y el presidente se responsabiliza con un acuerdo que realmente podamos nosotros identificar, darle una lectura, leer y firmar con 3, 4 de ellos, 5 de ellos. El pueblo dice, ok, vamos con esta y después vamos a ver qué ruta encontramos para seguir con lo demás. Yo estoy seguro que en una mesa de conversación, de diálogo, de negociación, a mí no me gusta llamarle negociación, porque el pueblo no tiene nada para negociar. Yo creo que una mesa de diálogo, usted negocia cuando usted tiene algo para entregar, pero nosotros no tenemos más nada que entregar que la necesidad que tenemos. Entonces, una mesa de diálogo donde legítimamente nosotros como ciudadanos le digamos al presidente de la República, necesitamos que esos 25.000 millones, no del presupuesto del 2023, de esos 25.000 millones usted diga cómo va a sacar para construir el Estadio Mariano Ula, cómo va a sacar para reactivar la construcción del Hospital Amador Guerrero, que esos proyectos inmediatamente generan oportunidad de empleo. Entonces resuelve 2, 3 cosas al mismo tiempo. Yo creo que las aspiraciones son muy puntuales en el caso de la provincia de Colón. En otros sectores a lo largo del país son un poquito más complejas por el tema del alza del combustible. No es un control que tenemos nosotros como país sobre ese tema. Pero en el caso de Colón yo creo que son puntuales y son alcanzables. Es cuestión de voluntad política. Cuestión de voluntad política, creer, ver para creer, comprometerse realmente como un mandatario, entender su responsabilidad y que no es jefe de nadie, sino el servidor número 1 de los ciudadanos que lo escogieron para representarlos. Muchas gracias, don General.